Una mujer que puede convertirse en serpiente está devorando a todos los hombres infieles. ¿Sobrevivirán? No lo creo. Hola chicos, yo soy Andrew y hoy te contaré The Snake Woman. La peli comienza en la antigüedad con un güey matando a una serpiente, la cual casualmente es pareja de una diosa, supuestamente para traerla y robarle la piedra de la inmortalidad. Sin embargo, cuando la diosa llegó, esta se terminó cargando al tipo, y por el coraje desató una gran maldición en su tribu, haciendo que todas las mujeres perdieran a sus bebés. Y después volvemos al presente con un grupo de mafiosos liderados por un tipo calvo, el señor Baldi, todos en busca de la piedra de la inmortalidad, ya que el señor Baldi tiene cáncer cerebral, y esto es su último chance de curarse, así que se adentraron a la jungla para capturar una serpiente, ya que dicen que si la torturas, de esta forma puedes atraer a la diosa. Sin embargo, uno de los secuaces no quiso capturarla por ser muy supersticioso, así que el líder se lo terminó cargando, y aunque quería dispararle al compañero, no lo hizo para no ahuyentar a las serpientes, así que al último mafioso lo obligó a capturar a la serpiente macho, y como el mafioso entró en pánico por miedo a la venganza de la diosa, prefirió quitarse la vida, todo mientras la otra serpiente escapaba, y el líder se burlaba del macho encerrado. Luego, durante la noche, vemos que la serpiente que había escapado estaba cambiando de forma, y al día siguiente conocemos al detective del pueblo, quien se estaba burlando de la gente en el festival del año, todo mientras su mujer estaba devastada en el baño, ya que acababa de perder a otro bebé, por lo que el detective trató de consolarla, y mientras tanto la diosa serpiente estaba terminando su transformación, así mudando de piel, y como ya se hambrita decidió robar un huevo de caimán para tragárselo. Eso sí son huevos. Y luego aprovechó que había chicas bañándose para robarle la ropa. Por otro lado, Mr. Baldi estaba torturando al amante de la diosa, y como este está conectado con ella de alguna forma, ella pudo percibir su dolor, y ahora vemos que ella puede andar como si nada por el pueblo, y en el camino se encontró un enorme festival, donde un tipo hipnotizaba a las serpientes con su flauta, así que la diosa comenzó a alocarse, y allí vemos que unos tipos desagradables le estaban echando el ojo, y como pensaban que estaba borracha, quisieron aprovecharse de ella, llevándosela a su cuarto, pero como ella no cooperaba, comenzaron a usar la fuerza, pero entonces la diosa reaccionó comenzando a gritar, y como el flautista se dio cuenta que se trataba de la diosa, se fue en joda de allí, todo mientras la diosa comenzaba a transformarse en serpiente. Y luego tomó uno de ellos mordiéndolo y arrojándolo contra la pared, mientras que al otro lo hizo resbalar con su cola para cargárselo a pinchazos, y cuando terminó con él se comió de un bocado al otro infeliz. Así que la diosa aprovechó la noche para digerir a su víctima bien Agustín, y una vez que terminó comenzó a deambular por la calle subiéndose a una farola, ya que esto le daba calor o algo así, y en la mañana siguiente despertó en el patio de una señora, y en lugar de ayudarla le habló a la policía, así que la llevaron a la comisaría, donde el detective comenzó a interrogarla. Sin embargo, como andaba casi sin ropa, le marcó a su esposo para que le ayudara a vestirla, pero luego la diosa vio una foto de los tipos que habían secuestrado a su amante, así que la arrancó y se desmayó del coraje, y mientras Maya se quedaba con ella, el detective revisaba la escena del crimen, donde la diosa se había cargado a los degenerados, pero lo más extraño fue un enorme trozo de carne, el cual pertenecía al hombre que la diosa había devorado anteriormente, y durante la autopsia descubrieron que esto era una mezcla de ropa, carne y huesos. Sin embargo, un teléfono comenzó a sonar desde dentro, así que tuvieron que diseccionarlo para encontrarlo, y cuando el detective estaba a punto de irse, se topó de nuevo con un compañero, quien iba a trabajar en el mismo caso, y mientras tanto Maya estaba ayudando a la diosa a vestirse, y durante la noche vemos que la suegra le hizo un altar a la diosa serpiente, para pedirle el milagro de concederle un nieto. Sin embargo, estos dos solo creían que se estaba volviendo loca, pero aún así su esposa quiso hacer el delicioso para intentar tener otro bebé. Sin embargo, el detective le dijo que le dolía la cabeza por haber visto aquel pedazo de carne, y más tarde nos damos cuenta que un infeliz está abusando de una pobre chica, y para acabarla, la cómplice era su esposa. Pero afortunadamente, los gritos hicieron despertar a la diosa, por lo que se los terminó cargando, y a la mañana siguiente, el asistente del líder llevó al encantador de serpientes con Mr. Baldi, quien les dijo que había visto a la diosa en el pueblo, y para comprobarlo, Mr. Baldi lo obligó a electrocutar al amante, todo mientras la diosa sentía el dolor a través de su conexión, por lo que el tipo se fue en joda corriendo por miedo a la venganza de la diosa. Por otro lado, en algún lugar del pueblo, un infeliz estaba agrediendo a su esposa, y cuando este intentó dañar a sus hijos, su esposa los protegió encerrándose en el cuarto, pero entonces comenzaron a escucharse sonidos muy fuertes, todo mientras los hijos veían como una serpiente gigante arrastraba el cuerpo de su padre.
Y al día siguiente vemos que el detective está revisando la escena del crimen, descubriendo que las víctimas tenían las mismas marcas que los otros cuerpos. Y momentos después, el detective recibió la llamada del forense, quien le dijo que la masa de carne estaba llena de pinchazos y veneno, como si los hubiera asesinado una serpiente. Y mientras tanto, la diosa despertó tirada cerca del río, y luego de meterse en medio de él, emergió en un extraño templo, donde había muchos monjes que la adoraban, por lo que luego de bendecirlos, comenzó a mudar de piel, lo que explica por qué sigue siendo joven después de tantos siglos. Por otro lado, vemos que una mujer entra a la habitación de su madre ciega, descubriendo los cuerpos del abusador y su esposa, los cuales tenían muchas marcas de colmillos. Y como el incidente ocurrió donde trabajaba la esposa del detective, este le habló apresuradamente para saber si estaba bien, y cuando preguntó sobre la chica de la comisaría, Maya le dijo que había desaparecido misteriosamente. Y al día siguiente vemos al encantador de serpientes mirando una peli sobre la diosa serpiente, pero entonces esta entró de la nada al cine, lo que hizo que el tipo se paniqueara y saliera corriendo. Así que la diosa comenzó a perseguirlo, y aunque el tipo se tropezó con un carrito, este se levantó en joda y tomó un cuchillo para defenderse. Luego vemos que el detective iba pasando por allí casualmente, y como creyó que el tipo estaba loco, comenzó a perseguirlo, correteándolo por las calles, tumbándole el negocio a la gente, incluso hasta la leña. ¿En serio, eso era necesario? En fin, después la diosa se subió a la azotea acechando al encantador de serpientes, y luego de arrojarse y deslizarse por un poste, lo correteó por la lavandería, y por el pánico no se percató que un auto venía del otro lado, así que se lo terminaron cargando. Y aunque los detectives intentaron ayudarlo, no pudieron hacer nada por él, y en medio del alboroto, el detective vio a lo lejos a la diosa, lo que confirmó que ella era la culpable de las víctimas. Sin embargo, esta desapareció de la nada. Esa noche, el detective invitó a sus compañeros a cenar, y una vez que se fue, Maya comenzó a bromear con su madre, tanto así que se pusieron a bailar, y luego de que los tortolitos hicieran el delicioso, la suegra del detective lo despertó a mitad de la noche, la peor pesadilla de todo hombre. Ella le dijo que había soñado con la ubicación del amante de la diosa, diciéndole que un tipo calvo la tenía cautiva para traerla y robarle la piedra de la inmortalidad, y por ello debía ayudarla, pero el detective solo le dio el avión y la mandó a dormir. Sin embargo, a la mañana siguiente, su esposa lo despertó diciéndole que su suegra ya estaba bien tiesa, dando a entender que quien lo despertó anoche no era más que su fantasma, ya que se había sacrificado como lo había dicho en su ofrenda. Por otro lado, vemos al líder calvo muy preocupado, ya que el amante de la diosa había dejado de moverse, así que desesperado tomó un poco de caca y fue a buscar al asistente, y luego de golpearlo comenzó a embarrárselo en la cara, supuestamente para atraer a la diosa con el horrible olor. Sin embargo, luego de arrastrarlo, el señor calvo comenzó a tener fuertes dolores de cabeza, y en medio de la locura le disparó a uno de sus secuaces, y usando eso como amenaza, obligó al tipo a correr. Por otro lado, vemos que la serpiente en realidad no estaba muerta, y como habían dejado la tapa abierta, esta aprovechó para escaparse, todo mientras la diosa captaba el olor de la caca en el mafioso. Pero cuando logró capturarlo, se dio cuenta que él no tenía a su amante, así que se fue a buscar a su amado, y una vez allí se cargó a todos los malvados secuaces, y cuando por fin logró encontrar a su novio, se dio cuenta que este estaba muy débil, pero estaban tan contentos que comenzaron a hacer el delicioso apareándose, y momentos después vemos a Mr. Baldi encontrando a sus secuaces bien tiesos, lo que revelaba que la diosa andaba cerca, así que apresurado se puso un traje especial, ya que de esta forma la diosa no tendría chance de ver su rastro de calor, y usando música para confundirla, consiguió capturarla, y una vez en la red, el infeliz procedió a dispararle, diciéndole que si no le daba la piedra de la inmortalidad, se la iba a cargar. Por otro lado, el detective y su compañero habían llegado al escondite de los mafiosos, así que corrieron hasta el lugar del disparo, donde estaba Mr. Baldi y la diosa. Sin embargo, este tipejo le disparó al compañero, y aunque el detective trató de derribarlo, Mr. Baldi trató de golpearlo, aunque al fin de cuentas lo terminaron capturando, así que liberaron a la chica serpiente, y una vez en el suelo se dio cuenta que su amado ya estaba bien tieso, por lo que comenzó a gritar de dolor, pero esta distracción hizo que Mr. Baldi se liberara disparándole al compañero, y aunque el detective se lo quitó de encima, este murió en sus brazos, así que comenzó a madrearse el tipo calvo. Sin embargo, la diosa lo empujó bruscamente, dejando ver su cuerpo mitad serpiente. Ella, bien enfurecida, tomó al señor calvo y lo metió dentro de la caja de cristal, electrocutándolo, al igual como lo estaban haciendo con su amante, escapando así de ese lugar. Y meses después vemos que el detective y su esposa por fin estaban logrando tener un bebé,
tal y como le había pedido la suegra a la diosa serpiente, mientras que ella también estaba cuidando de sus huevos. Y tiempo después vemos que de estos salen varias serpientes bebés descendientes de su amante. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. Yo soy Andrew, nos vemos la próxima. Chao chao.